engañoso y perverso. Y todos los que estamos aquí adentro, luchamos con las intenciones de nuestro corazón. A veces nuestro corazón nos traiciona. Y decimos o pensamos y hacemos cosas que no queremos hacer, pero como tenemos ese potencial de hacer lo malo, lo hacemos. Aunque a veces estamos conscientes de que no está bien, lo hacemos. El hecho de que un cristiano tenga dones espirituales, eso no quiere decir que es meramente un cristiano espiritual. Un cristiano puede manifestarse los dones en ese cristiano aún siendo carnal, viviendo carnalmente. Porque nosotros seremos conocidos no por los dones, sino por los frutos. ¿Qué son los frutos? La manera de comportarnos, la manera de actuar, la manera de hablar, de pensar, de conducirnos por la vida, la manera de tratar a nuestro prójimo. ¿Y quién es su prójimo más cercano? Su esposa, y después sus hijos, y después la relación, el círculo, Eduardo, con el que usted más se relaciona. Entonces, no puede ser que la iglesia de Corinto y la iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo era una iglesia carnal, porque había fornicación, había divisiones, había contiendas, 2 hermanitos peleándose en el tribunal público. Una iglesia con muchos errores, una iglesia desorganizada, una iglesia rebelde, una iglesia que no aceptaban a su fundador como apóstol. El apóstol Pablo era el fundador de Corinto y no los superapóstoles, eso lo vimos las semanas pasadas, no aceptaban a su fundador. Entonces fue necesaria 3 visitas a Corintios para solucionar esos problemas. Pero antes de ir a visitarlas, él dice, les escribo esa carta para ver si antes de yo llegar ahí se solucionan los problemas. Esta es la 3ª vez que voy a vosotros. ¿Qué dice después? Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá, ¿qué dice? Todo asunto. Era un asunto que tratar y era un asunto grave. Porque había muchos hermanitos que estaban caminando desordenadamente. Y era necesario que el apóstol, el fundador de los Corintios, era necesario que fuera para poner orden, hermanos. Porque los hermanos no entendían entre ellos. Entonces era necesario que él, con la autoridad apostólica, la autoridad de un apóstol y fundador de la iglesia, fuera para poner orden, con 2 o 3 testigos para solucionar este asunto. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuvieras, ¿qué dice? Estuviera presente y ahora ausente, los escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré, ¿qué dice? Indulgente. ¿Por qué? Porque había un grupo de hermanos, los llamados superapóstoles, ¿se acuerdan? Las clases pasadas, que no aceptaban la apostolicidad del apóstol, no aceptaban la autoridad del apóstol Pablo. Miren, la primera vez el apóstol Pablo se presentó como una persona mansa y humilde de corazón, con el mismo perfil de Jesucristo. Hay 2 hombres en la Biblia de los cuales se le llama mansos y humildes. La primera persona es Jesucristo. ¿Quién es la otra persona? Moisés. Moisés y Jesucristo son los 2 personajes en la Biblia que se le presentan como mansos y humildes. Ahora, Eduardo, ser humilde no es sinónimo de debilidad. Porque a veces los cristianos inmaduros confunden la humildad con la debilidad. O la mansedumbre con dejar que hagan lo que quieran. No precisamente, hermanos. Cristo se presentó manso y humilde de corazón. Y así ganó la batalla en la cruz del Calvario con su humildad
y con su mansedumbre y con su sabiduría. De esta manera ganó la batalla en la cruz del Calvario. Mansos y humildes. El apóstol Pablo se presenta con el perfil de Jesucristo manso y humilde, pero los superapóstoles inmaduros pensaron que él era débil porque se presentó amablemente, se presentó con humildad y con mansedumbre, con ternura. Cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, dice, hijitos míos. Esa frase, hijitos míos, hermanos, en el original quiere decir cuando un padre le habla con ternura y con extremo amor a su hijo pequeñito. Como se llame o como usted le dice a su niño, hijitos míos, es una manera expresiva de decirle a tu hijo que lo ama, lo quieres. Es el amor elevado a su máxima potencia. De cómo usted se dirige a su criatura, a su hijo. Pequeño, hijitos míos. Bueno, con ese perfil de Jesucristo, el apóstol Pablo se presenta con humildad y mansedumbre. Oh, pero los superapóstoles dijeron, él es débil. Y como es débil, como presenta debilidad, entonces nos vamos a aprovechar de él. Vamos a rechazar su apostolicidad. Vamos a rechazar su autoridad y no le vamos a hacer caso para nada. Eso es lo que estaban diciendo los superapóstoles. Entonces dice, la primera vez, lo que está tratando de decir el texto es que la primera vez fui con humildad y mansedumbre. Pero esta vez voy a ir con toda la autoridad que se me ha dado en el nombre de Cristo. Porque no fui yo quien me llamé al ministerio, sino fue por la autoridad de Cristo. Hermanos, esto es una gran verdad. Cuando alguien ha sido llamado por Dios en el ministerio, esa persona habla con autoridad, pero no con autoridad de ella, sino con la autoridad que se le ha sido dado. Aleluya. ¿Y quién le dio esa autoridad? El mismo Jesucristo. Cuando los predicadores, cuando un maestro, un pastor, un evangelista, etcétera, está predicando la palabra, lo dice con autoridad, pero no con autoridad propia, no con autoridad humana, sino con la autoridad delegada por Dios, porque fue Él quien los llamó al ministerio. Él fue el que nos llamó a compartir el evangelio de Jesucristo. A veces se parecen un poco arrogantes los predicadores. Bueno, aunque también los hay, ¿verdad? Los orgullosos y los arrogantes, el autoritarismo también existe, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquellos que han sido llamados a exponer la palabra lo hacen con autoridad de Dios porque han sido llamados para eso, hermano. Entonces esta vez dice, no seré indulgentes. Versículo 3, ¿está ahí conmigo? Pues buscáis, ¿qué dice? ¿Qué más? El cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Dice el apóstol Pablo, ustedes, superapóstoles, me están pidiendo una prueba de mi apostolicidad. Los superapóstoles les decían, este hombre, ¿cómo va a ser un superapóstol? Y mira, te está presentando debilidad, mira cómo nos habla. Con ternura, compasión, con sencillez, con humildad, está presentando debilidad. Ellos pensaban que un apóstol verdadero hablaba con voz fuerte, con voz de trompeta, con autoritarismo, con dureza, con fuerza. El poder y la autoridad no necesariamente es gritos, fuerza, furia. Miren, yo escuché un predicador, es unicitario, pero lo escuché por un tiempo y me sorprendió porque él era un pastor, un pastor manso y humilde, de esos pastores que usted dice, parece que nunca se enoja, parece que no tiene sentimientos malos este hombre. Él decía en sus testimonios, hermanos, él decía en su testimonio, yo nunca he discutido con uno de mis líderes en la iglesia. Nunca me he enojado con ellos, nunca le he alzado la voz a uno de mis líderes, dice. Porque mi autoridad no se basa en alzar la voz, en gritarles, en ponerle manos fuertes.
mansedumbre y humildad también implica autoridad, hermanos. Porque es la autoridad que Dios le da a un pastor. El pastor de nuestra iglesia, él habla con autoridad, exhorta con autoridad, reprende con autoridad, anima, edifica con autoridad, porque es la autoridad de Dios en él. Gloria a Dios, aleluya. Y aunque no nos guste, él es el pastor que Dios ha elegido para esta congregación, nos guste o no. Y aunque todos nos gusta, estamos orgullosos por nuestro pastor, ¿ven? Gloria a Dios, porque él es quien elige, él es quien pone y quita, hermanos. El pastor Miguel Núñez, no sé si ustedes conocen a Miguel Núñez, un pastor bautista. Hermano, usted mira a ese hombre manso y humilde de corazón. Pero en la actualidad es uno de los referentes de la denominación bautista. Un hombre, hermano, extremadamente educado, extremadamente manso y humilde, pero con autoridad de Dios. Es uno de los grandes hombres que Dios ha usado en estos tiempos. El Señor Jesucristo se presentó como manso y humilde de corazón. Pero los filósofos y los religiosos lo llevaron a la cruz por su mansedumbre y por su humildad. Dice el apóstol Pablo, con esa humildad de Cristo me presento. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso, ¿qué dice? En vosotros, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿qué dice? Vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Otra vez, no confundirse. Es el poder y la autoridad que Dios le da a uno, Andrés. No es el poder y la autoridad que uno se gana o que uno tiene. Uno habla, uno exhorta, uno reprende, uno edifica con la autoridad de Dios. Porque en sí, en nosotros mismos somos débiles. Nosotros, hermano Hortensia, somos fuertes, pero en Cristo, en Él somos fuertes. Y yo le doy gracias a Dios que yo soy débil. Yo le doy gracias a Dios que yo no me puedo valer por mí mismo. Porque si yo fuera fuerte, si yo valiera por mí mismo, entonces no dependería de Dios, dependería de mis fuerzas, de mis capacidades. Pero le doy gloria a Dios que en mis debilidades corro a la cruz de Cristo porque en Él soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Él, no en nuestra fortaleza. Porque nosotros somos débiles. Y por nosotros mismos no la haríamos como cristianos. Es la fuerza de Dios, es el poder de Dios en nosotros, son las gracias de Dios en nosotros para permanecernos en pie. Entonces nosotros estamos en pie, Fanuel, no porque somos fuertes, no por nuestras capacidades, sino por la gracia de Dios en nosotros. El poder de Dios operando en nosotros nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy. Es su gracia, es su poder. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y por eso nos ven aquí cantando, predicando, los ven aquí sentados, porque es la fuerza de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Decía el filósofo ateo Federico Nietzsche, el cristianismo es para los débiles. Y por eso Cristo perdió la batalla en la cruz porque era débil. Federico Nietzsche, hermano, fue un filósofo ateo que estuvo en contra del cristianismo, pero él era hijo de pastores. Él creció en una iglesia. Pero después endureció su corazón a Cristo y se volvió contra el cristianismo y escribió varios libros atacando el cristianismo. Porque según el sistema del mundo,
La furia, el autoritarismo, la dureza, la fuerza, eso nos hace más fuertes. Pero en la sabiduría de Dios, la humildad y la mansedumbre nos hacen depender del Señor. Por eso el cristianismo es incompatible. El cristianismo es incompatible con todos los sistemas religiosos y filosóficos del mundo. Porque son polos opuestos, son caminos opuestos. Está el camino ancho donde están todas las religiones, todas las filosofías. Y después está el camino angosto que lleva hacia la vida eterna. Porque el otro camino lleva a la perdición. Y el angosto, el camino cristiano, es el más difícil, pero ese camino lleva a la vida eterna. Amén, hermanos. Son polos opuestos. Así que ser cristiano es para valientes. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así de sencillo, hermano. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Amén. ¿Qué dice el versículo 5, hermano? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué más? Probaos a vosotros mismos, o no os penséis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren, mientras yo estaba estudiando este versículo, nos pegó bien fuerte esta expresión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este versículo es bien confrontativo, pega muy fuerte. Examinaos, porque no siempre estamos bien. A veces estamos tambaleando. A veces estamos en la cuerda floja. A veces estamos bien desanimados. A veces estamos viviendo bien carnalmente, porque no siempre vivimos espiritualmente, hermanos. Si somos honestos, nuestro caminar no siempre es espiritual. A veces andamos bien en la carne. Mire, vayamos a Jeremías 17, por favor. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Wow. Amén, gloria a Dios. 17, versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Amén. Subraye en su Biblia ese texto y no, para que no se lo olvide, hermano. ¿Se acuerdan de los textos que les di hace 15 días? ¿Quién me los puede decir de memoria? Jeremías 17, 9. ¿Está ahí conmigo? Amén. Mire, la Biblia dice grandes verdades. ¿Qué dice la versión? Hasta ahí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amados, eso es una gran verdad. Ya con esa expresión nos pone a pensar demasiado. Pero el texto no termina ahí. ¿Qué sigue diciendo la otra la palabrita? Y perverso, hermanos. Y perverso. Ya ahí sí nos asusta. Margarita, según la Biblia, nuestro corazón es engañoso y perverso. Miren, para ser bien honestos, ¿y qué es el corazón? Bueno, es el lugar donde se asientan las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Tus emociones, tus sentimientos, tu intelecto y tu voluntad de hacer algo. Para ser bien sinceros, ando carnalmente, a veces mis pensamientos me quieren traicionar y empiezo a pensar cosas que no debo de pensar, empiezo a hablar cosas que no debo de hablar, empiezo por lo que pasa en la vida,
porque algún hermano me hizo cara, algún hermano no le caigo bien, alguien, me di cuenta que alguien habló de mí, o simplemente alguien no obedeció, o cualquier cosa que pase que me afecte mis emociones y mis sentimientos, y después, hermanos, empiezo a pensar cosas, y empiezo a pensar cosas, y después digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? Esto no lo debería de pensar, esto no está bien lo que estoy haciendo. Yo mismo caigo en sí y digo, me estás traicionando mis pensamientos, me está traicionando el deseo de querer tomar venganza por mis propias manos. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que yo esté pensando esto que esté tratando de decir? ¿O cómo puede ser posible que yo actúe de esa manera? ¿Cómo puede ser posible que le respondí de esa manera a esta persona que me incomodó, me hirió, me traicionó? Pero cuando me doy cuenta ya lo hice. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Y qué más? Y perverso. El problema es que nosotros, hermanos, tenemos un potencial en nuestro interior que nos inclinado hacia el mal. Y nosotros hay un potencial que si no sabemos controlarnos, nos lleva a hacer cosas malas. A decir, pensar y hacer cosas malas que cuando te das cuenta ya hiciste, ya hablaste, ya pensaste, ya viste cosas que no tienes que hacer. O no me diga que usted no lucha con eso, hermano. El corazón es engañoso y perverso. Por eso, Proverbios 4, por favor. Proverbios, vayamos rapidito, Proverbios 4. ¿23 está ahí conmigo? ¿Ya lo subrayaste, Eduardo? Ya no te voy a olvidar. Proverbios 4, 23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Efanuel, sobre todo lo que guardes, guarda tu dinero, guarda tu casa, guarda tu familia, pero sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, en nuestro corazón, como cristianos, no puede haber odio en nuestro corazón, no puede haber resentimiento, no puede haber celos, no puede haber contienda, no puede haber pleito, porque se supone que somos cristianos. Yo no me concibo a un cristiano que no está en paz con su hermano. Está bien que tengamos indiferencias, está bien que no nos llevemos bien todos. Yo sé que ustedes se llevan bien con algunos y con otros no tan bien, pero de ahí a que estés peleada con una hermana, que estés peleado con un hermano, por el amor de Dios. Más aún que si empieza a brotar una raíz de un sentimiento negativo sobre él, sobre ella, o sea, ya eso es inconcebible, hermano. Los celos, las contiendas, las divisiones, las disensiones, la amargura, el rechazo, etcétera. Recuerden, el corazón es malo y perverso, y si no sabemos guardar nuestro corazón, va a estar lleno de muchas cosas, hermano, negativas. ¿Y con qué cara usted va a pasar a dejar su ofrenda si está peleado con él o con ella? Está bien que discutan, o sea, se alteraron, se alteraron un poco, alzaron la voz y pues, pero ¿qué dice? Que si estás peleado con un hermano, ¿qué tienes que hacer? Ir y reconciliarte con él. Ponerte de acuerdo, hermano, te ofendí o me ofendiste, pero pues perdóname, te perdono y seguimos adelante. Amén, hermano. Usted no está peleando con nadie, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, hermano. ¿No más un qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nuestro corazón es engañoso y perverso. Después dice, sobre todo lo que guardes, guarda muchas, usted tiene muchas cosas valiosas, pero sobre todo eso guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Ahora, Mateo 5:8, por favor. Miren cómo llama la Biblia a los que guardan su corazón. ¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice hermano Ignacio? Hermana Francis, ¿quiénes verán a Dios? ¿Los de qué? Los de corazón limpio. Los de corazón limpio son los bienaventurados y ellos verán a Dios. Pero si nuestro corazón está con resentimiento, con odio, etcétera, por eso guarden su corazón. Guardemos, hermano, nuestro corazón. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque a veces que, Dios mío, como no sé si el pastor dice, no sé, si viniera el Señor ahorita o se me llevara, y en esa condición, ay Dios mío. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, ¿qué dice? A vosotros mismos y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está, ¿qué dice? A menos que estéis reprobado. O sea, si se supone que somos cristianos, ¿qué es un cristiano, Fanuel? Un seguidor de Cristo, ¿verdad? Y nosotros, dice el apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿verdad? Dice versículo 6, ¿está conmigo? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos, ¿qué dice? Reprobados. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Esto también es una aclaración directa a los superapóstoles y a los que estaban con ellos. Porque ellos decían, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer caso si él no trae evidencias de que es un apóstol de Jesucristo? Mira cómo habla, mira cómo se viste, mira en qué trabaja. Eso decían los superapóstoles. El apóstol Pablo hacía tiendas de campañas. Mira, los apóstoles de hoy en día, ¿sí ven cómo se visten? Con sus joyas, con sus ropas ostenciosas, decorosas. O sea, les queda bien el nombre de falsos apóstoles. Les queda el nombre de falsos apóstoles o falsos profetas. Hasta en su apariencia se ve que están caminando chueco. Pero ven a un pastorcito con su ropa desgastada, sucia, viene del trabajo todo sudado, su camisa como es la única que tiene. ¿Y usted cree que le van a hacer caso a ese maestro, a ese pastor? Y después viene uno bien presentable, con ropa de marca, con joyas y todo. Entonces los superapóstoles decían, ¿cómo Pablo va a ser un apóstol de Cristo? Mira cómo se viste, mira cómo habla con debilidad, mira en qué trabaja. Entonces le hacían de menos al apóstol Pablo. Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Porque nada podemos, ¿qué dice? Contra la verdad, sino por la verdad. La verdad, como dice el dicho, la verdad es verdad, independientemente de quién lo diga. Aunque el hermano que tal vez no tiene una buena apariencia porque es de campo, tal vez no tiene buenos estudios, tal vez no tiene ropa de marca, pero si ha sido llamado por Dios para predicar su palabra, él tiene la verdad, él está en la verdad. Aunque no aparente en su apariencia, en lo visible, no se ve así.
Versículo 9, ¿está ahí conmigo? Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros, ¿qué dice? Débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra, ¿qué dice? Perfección. A pesar de eso, en otro texto dice el apóstol Pablo, me he hecho a los débiles como a débiles, a los fuertes como fuertes, a los judíos como a ellos, como a estar bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley de ellos, sino bajo la ley de Cristo. Se adaptaba a todos. El apóstol Pablo dice, con tal de ganar algunos. Entonces él está diciendo, bueno, si ustedes piensan que yo no soy apóstol de Jesucristo, si ustedes en esa percepción está bien que piensen así. Pero por favor alíñense, por favor cambien su manera de ser, por favor examínense porque están totalmente descarriados. Entonces él no se amaba tanto a sí mismo, sino amaba el bienestar de los demás, aunque lo injuriaban, aunque lo perseguían, aunque hablaban mal de él. Su corazón de pastor, su corazón de un perfil de Jesucristo, les decía, piensen de mí lo que quieran, con tal de que ustedes se arreglen. Eso es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de cómo lo trataban, él deseaba el bienestar y la salvación de esos superapóstoles, falsos apóstoles. Porque por esto os escribo, estando, ¿qué dice? Ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad, ¿qué dice? Que el Señor me ha dado para edificación y no para la destrucción. Jorge, con la autoridad que me dio, ¿quién? El Señor. Él hablaba, hermano Hortensia, con la autoridad de Dios, porque fue Dios. En toda su carta dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No por su propia voluntad, sino por la voluntad. Y como fue llamado por la voluntad de Dios, entonces la autoridad que ejerce es dada por aquel que lo llamó, aquel que lo tomó por soldado. Versículo 11, ¿está ahí conmigo? Y aquí terminamos la carta a los Gálatas, hermanos. Después de escribirlos, amados hermanos, después de exhortarlos, después de consolarlos, un poquito de todo, después de escribir puntualmente el asunto a tratar, aunque a veces se enojaba, aunque a veces se molestaba porque no entendía, él se desvelaba, él doblaba sus rodillas por ellos, él oraba a Dios por ellos, él se abstenía de muchas cosas por ellos, y parece que los corintios no cambiaban. A veces se desesperaba, ya no voy a orar por ellos, mira, no cambian. Ya no voy a doblar mis rodillas por ellos, mira, sigue igual. Ya no voy a ayudar por ellos, entre más oro, entre más ayuno, creo que se porta peor. A veces se desesperaba, se desanimaba y dice, ya, dejémoslo que viva su vida como ellos quieran. Pero después venía nuevamente el corazón del pastor y decía, no, voy a seguir orando por ellos, voy a seguir clamando por ellos. Mientras Dios me da la oportunidad, voy a seguir clamando. La mamá de San Agustín oró 16 años por la vida de su hijo Agustín. 16 años orando por la vida San Agustín. Agustín era un hombre lujurioso, un hombre perverso, un hombre moralmente que le dio rienda suelta a su vida. Y su madre era cristiana, ella no se cansó nunca de orar por él. Más de 16 años y finalmente por las oraciones de su madre se convirtió Agustín de Hipona a Cristo. Y después vino a ser uno de los más grandes estudiosos de la Biblia que tiene el cristianismo. Entonces las oraciones que usted está haciendo por su hijo, las oraciones que está haciendo por su esposa, las oraciones que está haciendo por su esposo, las oraciones que usted está presentando a Dios por un ser querido, hermanos, siga orando, siga perseverando, siga luchando, que el Señor en un momento lo va a sorprender, hermanos. Porque así es Dios. Después de escribirlos estos puntos importantes,
se despide en los últimos versículos diciendo, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Tened. Note que le dice por lo demás, hermanos. Y ahí van incluidos los superapóstoles. Por lo demás, hermanos. ¿Qué dice? Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sean de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ya esto, hermano, ya es suficiente con estas palabras que le escribió. Tened gozo, perfeccionaos, consolaos entre ustedes, porque ustedes son parte de la iglesia de Jesucristo. Hermano, si usted no va a querer a su hermano, ¿quién lo va a querer? Pues usted, porque usted es su hermano en Cristo. Si usted no va a querer a su hermana, pues ¿quién lo va a querer? Pues si usted es su hermana en Cristo. Entonces debemos de querernos todos contra todos. ¿Amén, hermanos? Y que no haya otra vez, que no haya divisiones, que no haya rencor en una persona, sino que entre cristianos de familia apoyarnos, ser de un mismo sentir, de un mismo parecer, de una misma mente, que no estemos un día pensamos de una manera, otro de otra manera, sino ser de una misma pieza, dice el apóstol Pablo. Y vivid, ¿qué dice? En paz. Y vivir en paz. Y esa paz viene a nosotros cuando estamos en paz con Dios y en paz con los hermanos. ¿También, hermanos? Porque si estamos disgustados con un hermano, no nos tiene la paz absoluta. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos, ¿qué dice? Unos a otros conozco el amor. Recuerden que es una iglesia en Corintio. Imagínense dos hermanos en la calle que se encuentran, están peleando y que no se saludan porque están peleados. Imagínense nomás, hermano. Y de que los hay, hermanos. Bueno, aquí no va, pero en otras iglesias sí los hay. Todos los santos os saludan. Y aquí terminamos con este versículo. Este es otro de los versículos que apoya la doctrina de la Trinidad. Somos cristianos, pentecostales, trinitarios, porque hoy en la actualidad el unicitarismo está tomando mucha fuerza, el unicitarismo en la iglesia. Mire, la gracia, ¿qué dice? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, el amor de Dios, primera persona de la Trinidad, y la comunión, ¿qué dice? Del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sean con todos vosotros. Amén. Aquí está otro de los textos poderosos que apoyan la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una enseñanza que se ha creído desde los primeros cristianos hasta nuestros días. Nosotros creemos en un Dios trino, creemos en un Padre todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y creemos en su Hijo Jesucristo que vino a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Y creemos en el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y ese Dios trino está con nosotros, camina con nosotros, está en nosotros. Así que en Dios estamos seguros y en Dios estamos completos porque Él se ha encargado de darnos todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana y estar listos para cuando Él venga y se aparezca en gloria. Esta es el estudio de 2 de Corintios. Si usted ya se le olvidó alguno de los estudios, están todos en nuestra página de la iglesia de YouTube, los puede volver a recordar, porque de una u otra manera Dios nos habló a través de estos dos libros de la Biblia. ¿Amén, hermanos? Y si somos sabios y entendidos, nos vamos a arreglar la vida donde nosotros necesitamos, porque todos necesitamos arreglarnos en una u otra área de nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Póngase de pie, hermanos, y vamos a hacer la